Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este miércoles finalmente se publicaron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal que se desarrolló el 17 y 18 de diciembre. Para ahondar en el tema estamos junto a José Luis Torres, subgerente de Administración de Carteras del Banco Penta. José Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dentro de los argumentos que tuvo la Reserva Federal para comenzar finalmente el retiro gradual fue el panorama laboral más estable. Ayer ya vimos que el informe ADP reveló que se habrían creado más de 200.000 puestos en el mes de diciembre. ¿Qué deberíamos esperar en los datos que vamos a conocer este viernes? Así es, ese es uno de los fundamentos fuertes que tuvo la Reserva Federal para tomar la decisión. Sería esperable que el dato oficial estuviera sobre los 200.000 empleos en la medición de diciembre, fundamentalmente porque las expectativas ya desde el cierre del primer semestre del 2013 indicaban que el cuarto trimestre iba a ser el trimestre más fuerte en términos de creación de empleo. Hay que considerar también que durante ese periodo existe bastante trabajo temporal que ayuda a esta creación, producto de la temporada de los festivos. Fue de Navidad y todo eso. José Luis, ¿fue una sorpresa que el recorte haya sido iniciado en el mes de diciembre, que haya sido Bernanke el que lo anunciara finalmente? Sí, fue una sorpresa, y la sorpresa fundamental viene por dos partes. Primero, como mencionas tú, el hecho de que haya sido anunciado en prácticamente el último mes de gestión de Bernanke. Se esperaba que él se retirara relativamente tranquilo con la tarea ya cumplida, sin generar mayor movimiento, y por otro lado, pensando también en que quien asume, que es Janet Yellen, fue una de las impulsoras más grandes de este programa de estímulo. Entonces, por lo tanto, la mayoría de los analistas no esperaba que se tomara una decisión antes de la salida de Bernanke. De hecho, la mayoría apostaba a que el movimiento se podía producir en torno a marzo. Sí, marzo era el consenso de los analistas. La segunda sorpresa también viene de la mano del mes. Como te comentaba, podía ser efectivamente marzo, podría haber sido en febrero, pero el hecho de que haya sido en diciembre también tomó por sorpresa al mercado, porque la mayoría consideraba que, pese a que los datos macroeconómicos de Estados Unidos estaban siendo cada vez más fuertes, existían todavía algunos ciertos puntos de debilidad, y por lo tanto el Consejo no querría apresurarse en tomar una decisión. ¿Cuándo cree que podría llegar un nuevo recorte del programa, una nueva modificación de este programa? A la luz de lo que aparece en las minutas, que no da un calendario. Exactamente, no da una agenda clara, no se amarra con fechas ni con montos, da a entender de todas formas que el monitoreo de los datos macroeconómicos está siendo constante, y en virtud de eso, dado que no se ve una debilidad en el corto plazo en esos mismos indicadores, llamamos el mercado laboral, el mercado inmobiliario, la manufactura, y fundamentalmente también un aspecto que quedó un poco fuera de análisis, pero que también es importante, que es con respecto a los recortes a nivel gubernamental. Se hicieron recortes fuertes de presupuesto durante el año pasado, y esos recortes fuertes cada vez van a ser menores con los acuerdos que se han llegado a nivel de Congreso, y eso obviamente permite que el país crezca más. ¿Por qué? Porque el gobierno en términos relativos va a gastar más al evitar esos recortes. Considerando todo eso, la economía debería seguir fortaleciéndose, y por lo tanto debería ser esperable que durante esta reunión de finales de enero también se sume un nuevo recorte. Moderado. ¿Podría haber entonces otro recorte? Exactamente. En enero sería factible que hubiera otro recorte moderado, quizás en la misma fase de 10.000 millones, 5.000 y 5.000 entre Treasuries y MBS. De todas maneras, el tema de las tasas de interés trajo bastante tranquilidad a los mercados luego de que la Fed se comprometiera a mantener las tasas bajas por más tiempo de lo que había anunciado inicialmente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque uno de los temores con respecto a este proceso de tapering era un alza en las tasas de interés, que de hecho lo ha habido, fundamentalmente en las tasas de interés de los hipotecarios. ¿Por qué? Porque obviamente eso automáticamente frena la demanda, y al final la demanda volvemos a este círculo vicioso de poco crecimiento. Entonces, el hecho de que ellos estipulen claramente de que la tasa de interés de corto plazo se va a mantener en niveles bajos, y que la compra va a seguir existiendo en un monto marginalmente menor, pero va a seguir existiendo, le da soporte fundamentalmente al mercado financiero, como para garantizar
que esas tasas se van a mantener en niveles estables. Con tasas en niveles estables, obviamente no se ve perjudicada esa demanda incipiente que estamos viendo en el mercado norteamericano. La última cifra que se han visto en Estados Unidos ha sido generalmente positiva en la gran mayoría de los casos, en la manufactura, en el mercado laboral, ¿cierto? Hemos visto cifras también positivas en el mercado inmobiliario. Claro. Al principio había un temor de cómo iba a afectar esta paralización parcial del gobierno en el PIB del cuarto trimestre. ¿Qué estimaciones tienen ustedes para el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos? La verdad es que bastante en línea con lo que con lo que se menciona en la minuta. Es bastante factible. Nosotros ya desde principios de año veíamos un crecimiento de en torno al 2%. Obviamente la evolución del año nos fue modificando esa expectativa, sí, al alza. Por lo tanto, no sería extraño que el PIB se ubicara entre el rango del 2,2 y el 2,4%. Para cerrar el año completo, también sobre el 2%. Y Janet Yellen dice que espera que este 2014 Estados Unidos crezca en torno a un 3%. ¿Qué estimaciones tienen ustedes? Lo consideramos optimista, pero la verdad es que también, como te comentaba, considerando la evolución de 2013 y las perspectivas que hay para 2014, fundamentalmente en ciertos indicadores que son bastante líderes dentro de la economía norteamericana. La evolución, por ejemplo, del mercado automotriz norteamericano y también, por otro lado, la confianza del consumidor, sí, y el gasto de las familias. Que también vimos un repunte, al menos en el mes de noviembre. Exactamente. Sumado también al balance de las familias. El balance de las familias también ha mejorado. ¿Por qué? Porque las acciones han subido y las casas también han subido de valor. Entonces el norteamericano promedio hoy día es más rico que hace un mes o 2 meses atrás. Exacto. Y eso obviamente fomenta su consumo. Considerando eso, sumándolo a un menor lastre por el lado del gobierno, como te comentaba, este acuerdo bipartidista, sí, sí, de mayor plazo, una estabilidad presupuestaria para el gobierno norteamericano, todo eso configura, la verdad es que factores positivos, y probablemente el crecimiento esté en torno al 2,8-3%, pero lo vemos hoy más cercano en torno a un 2,5-2,8 que a un 3%. Y también deberíamos ver la volatilidad que hemos visto en los últimos días en los mercados, a la espera también de conocer nuevas cifras en Estados Unidos, a la espera de la nueva reunión de la FED que va a ser a fines de enero. Sí, pero la verdad es que este año, considerando no solo la evolución de Estados Unidos, sino que los datos que hemos visto fundamentalmente desde Europa, debiéramos tener una volatilidad menor que la vivida durante 2013, al menos durante esta primera parte del año. ¿Por qué? Porque hasta aquí los grandes drivers que afectarían el primer trimestre ya se están zanjando. Se zanjó la incertidumbre con este asunto del tapering. Claro. Exactamente, ya se zanjó. ¿Por qué? Porque el proceso comenzó. Todo el mundo esperaba que fuera a finales del primer trimestre, empezó antes, pero ya lo sabemos, ya es una certeza. Otra certeza es que se decidió por Janet Yellen, claro, que también era, entre comillas, un punto de incertidumbre. ¿Quién sucedía a Bernanke? ¿Qué pasaba con estos estímulos? Y el tercer punto de incertidumbre, que era de corto plazo, era saber qué iba a pasar por el lado del gobierno federal. En el sentido del Congreso, si es que estas peleas interminables iban a terminar o no, y se iban a poner de acuerdo con respecto a un presupuesto estable y más de largo plazo. Eso también se ha ido zanjando. Sí. Entonces, todas esas incertidumbres de corto plazo que podrían haber afectado el primer trimestre ya no existen o están bastante despejadas, y por lo tanto la volatilidad debería ser mucho menor. José Luis, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las minutas que conocimos ayer de la Reserva Federal. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.